Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en tu casa, en tu presencia. Solo tú sabes, Dios, todas nuestras inquietudes, todo lo que está pasando por nuestros pensamientos y por nuestro corazón, Señor. Toma el control, Espíritu Santo, ahora de cada mente de nuestras vidas. Llévate toda resistencia diabólica en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad en esta mañana en el nombre de Jesucristo de Nazaret para escuchar tu palabra, Señor, y pedimos que la unción del Santo abra nuestro entendimiento y nos lleve a prosperar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saben, esta mañana me gustaría que pudiéramos compartir o meditar como iglesia sobre dos familiares que encontramos en la Biblia. Algunos quizás están pensando en Jacob y el hermano, no es. Quizás alguno está pensando en Caín y Abel, no es. Pero me llama la atención porque cada tanto refresco en mi devocional ese último capítulo del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, donde Jesús comisiona a los discípulos, a los apóstoles, a hacer una tarea, la tarea de la iglesia. Amén. La tarea que llevamos cada día y cada año, y 2x3 renuevo, refresco, y me encanta cuando todo lo que podemos hacer los hombres y mujeres limitados, pero en las manos de Dios, que hay poder y hay autoridad y respaldo, se puede llevar adelante esa tarea que el Señor nos dejó. Como en otros evangelios dice, id y predicar el evangelio, y habla de las maravillas, todo lo que puede hacer el Señor en hombres limitados y mujeres a través de la historia, en el poder que hay en su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero en ese último capítulo del libro de Marcos hay dos familiares que me llaman la atención, que son la incredulidad y la dureza de corazón. ¿Y por qué digo familiares? Porque están muy juntos y van de la mano haciendo una obra en los corazones de las personas. Y me llama también la atención que Jesús mismo resucitado reprocha, es decir, echa en cara, toca ese tema a sus discípulos, a sus apóstoles, les reprocha la incredulidad y la dureza de sus corazones. Y me gusta porque el Señor no cierra la puerta, sino que sigue con la puerta abierta. De todos modos les habla a sus discípulos, apóstoles, y le indica lo que tienen que hacer para llevar adelante la obra del reino de los cielos, que a través de los siglos, de las décadas, se sigue cumpliendo, y hoy lo vemos en la actualidad. La iglesia sigue predicando a Cristo la esperanza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La iglesia sigue predicando el nombre que es sobre todo nombre, y cuando predicamos a Jesucristo y estamos congregados en su nombre, tenemos fe, vemos esas señales que marca que ahora lo vamos a leer, la palabra de Dios. Pero Jesús se asombra, por decirlo así, de que ellos no creyeron, de que Jesús había resucitado. ¿Se acuerda que Él ya había anunciado? Los profetas también lo habían hablado. Pero Jesús estaba asombrado y reprocha a sus discípulos esa incredulidad de ellos, los cuales vivieron o convivieron con Jesús años y viendo la obra del reino de los cielos en Jesús. Si será difícil nuestro corazón, pero aún así el Señor sigue obrando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Marcos capítulo 16, verso 11, dice la palabra de Dios: ellos, es decir, los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, hablando de María Magdalena, que fue la que tuvo un encuentro con Jesús, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos Jesús resucitado, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo:
id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Y ellos siguieron adelante. Y el respaldo de Dios, luego vemos el Pentecostés, vemos que siguieron adelante, que esperaron la promesa. Con el respaldo de Dios, los discípulos, los apóstoles pudieron seguir adelante y llevar esta tarea que por siglos se sigue haciendo y se seguirá haciendo hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros o por la iglesia. Amén. Y esto es maravilloso porque hay una tarea especial que no la conseguimos en un curso, no hay en una facultad, no nos van a enseñar en una facultad a echar fuera demonios, a poner la mano sobre los enfermos, y a través de nuestra fe puesta en el nombre de Jesús sanan las personas, o a través de nuestra oración. Hoy la hermana daba testimonio, a través de nuestra oración con fe puesta en el Señor, creemos que Dios puede seguir haciendo sanidades y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esto es maravilloso porque Dios sigue llamando, levantando y buscando a hombres y mujeres que quizás estén en otra, limitados, quizás atados, pero Él no cierra las puertas, no cierra las ventanas, sigue adelante con su plan de redimir, de restaurar, de sanar, de salvar, de discipular y de enviar. Amén. Y estos discípulos siguieron adelante, pero quiero esta mañana que meditemos, antes de toda esa comisión que deja el Señor y esa tarea, ese reproche que Jesús presenta delante de sus discípulos, que quizás hoy el mismo Jesús a través del Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones y puede tocar nuestros corazones si quizás hay incredulidad en esta mañana y dureza de corazón. La dureza del corazón o la incredulidad va por dentro. No significa que haya una cara que esté como amargado, ¿vio? Que haya tomado mucho limón, sino que va trabajando por dentro. Y el Señor necesita trabajar por dentro para luego sacar lo que está dentro en sanidad, en santidad, hacia afuera. Los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira y quiere obrar adentro, en nuestros corazones. Y quizás hoy podemos estar sentados en estas sillas, incluso sirviendo al Señor, y quizás se pueda estar formando en nuestros corazones incredulidad y dureza de corazón. Y ahora vamos a desarrollar un poco la incredulidad y la dureza de corazón. Como dije recién, Dios no mira si hay una arruga, si hay un ceño mío, sino que Él mira y quiere trabajar en lo profundo de nuestros corazones, porque quiere obrar en nuestras vidas, sacar el potencial que hay en nuestros corazones para la gloria de su nombre. No para la gloria de ningún pastor, de ninguna iglesia, para la gloria de su nombre. Eso lo entendemos una vez que Dios obra en nuestros corazones. Amén. Cuando termina el año, cuando empieza, y esto no es una crítica, es una observación, a veces se escuchan ahora que redes sociales, muchos medios por los cuales transmitir, se escucha profetas declarando que este es el año de tu milagro, el año de tu prosperidad, y está bueno, nos gusta, y es verdad, si estamos agarrados de Dios, Dios nos va a prosperar. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos prospera. Cuando hablamos de prosperidad siempre se nos viene el símbolo de peso en nuestros corazones. Y el Señor habla de otras cosas, sobre todo de nuestros corazones, de nuestras almas. Cuando hablo del corazón no hablo simplemente de este músculo que está aquí, más o menos del tamaño de un puño, sino hablo de nuestro ser, de nuestra esencia. Amén. Y se escucha por ahí a veces, este es el año de tu multiplicación. Y a veces hay unas predicciones espirituales. Y ante nosotros quizás estábamos
buscando en el tarot, en las cartas, y después cuando dejamos esas cosas venimos al Evangelio, como que a veces nos atrae que nos digan una palabra, y no está mal que nos den ánimo de parte de Dios. La cosa es que se cumpla. La cosa es que se cumpla. El Señor me ha hablado durante estos años por el pastor o por otros hermanos y se ha cumplido. Ahora parece que ser un profeta, y repito, no es una crítica, es una observación y un comentario. Parece que está un escalón más arriba, cuando no hay escalones más arriba ni más abajo. Todos somos siervos del Señor y obreros del Señor, y queremos llegar al cielo y estar con el Señor cara a cara. Amén. Pero parece que si hay alguien que dice algo, allá vamos todos, cuando tenemos la palabra más segura, como dice el libro de Pedro, la profecía, que es la palabra de Dios. Por eso no estemos buscando profetas. Gloria a Dios si Dios pone ese don de palabra de ciencia, de profecía en algún hermano, una hermana, gloria a Dios, y se cumple, gloria a Dios, que se cumpla. Pero tenemos la palabra más profética y segura, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocerla, y a veces andamos buscando cosas y señales, pero Dios quiere obrar en lo profundo de nuestro corazón. A Dios le importa más obrar en nuestros corazones que las motivaciones que se escuchan por ahí y pueden alegrar nuestras vidas, nuestros corazones, incluso ministerios. Dios está más interesado en obrar en lo profundo de nuestros corazones. Lo voy a repetir varias veces en esta mañana para que podamos entender, madurar, crecer en las cosas de Dios y permitirle a Dios que abra el entendimiento de nuestros corazones. Hay una parte que es de Dios y hay otra parte que es nuestra, que podemos ayudar a Dios. ¿Y por qué quiero hablar de la incredulidad y de la dureza de corazón? Porque la incredulidad es lo contrario a la fe. El que tiene fe cree, tiene esperanza. Hace un tiempo estábamos viendo un partido de fútbol de la selección, y la selección andaba ahí, y uno que estaba conocido dice que ponga a tal jugador, le tengo una fe a ese jugador. Y a veces ponemos fe, no está mal, ¿no? Es decir, en un jugador quizás pueda cambiar las circunstancias o el partido, pero a veces la gente le pone fe a un ídolo, fe a un jugador, fe al azar. Pero nosotros sabemos que tenemos que poner toda nuestra fe 100% en las manos de Dios, y ahí tendremos realmente la bendición, la prosperidad, la multiplicación, todo eso que muchas veces se escucha por ahí. Amén. Pero sabemos que la incredulidad es lo contrario al creer y al tener fe. Y qué importante es para Dios, qué importante es para Dios encontrar a un hombre y una mujer de fe. De fe. Sabemos la importancia que hay cuando hay un hombre y una mujer de fe que le cree a Dios, y el que cree espera y es obediente a Dios. Qué importancia. Qué importante es para la fe, para la iglesia, la fe viva de la iglesia. Muchas veces nos esperamos la fe de un líder, de un pastor, y no está mal, pero nuestra fe tiene que colaborar para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumplan estas señales, para que se cumpla la obra del Espíritu Santo en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en tantas y tantas personas que necesitan salvación. Amén. Qué importante que es la fe, qué importante. No vamos a hablar de muchos de los testimonios de fe, pero vamos a hablar rápidamente de Abraham, que es el padre de la fe. Dios le promete un hijo, ya un hombre mayor, una mujer estéril y una descendencia numerosa. La fe es como a veces algo de locos, pero estamos locos por Jesús y por el Evangelio, y le seguimos creyendo al Señor. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Y aunque Abraham tuvo sus dudas y 2x3 trancó un poco el camino del Señor, Dios nunca se detiene y sigue avanzando y sigue conquistando los corazones. Y ya estaba como muerto, dice la palabra de Dios, y nació aquel hijo de la promesa. Y gracias a la fe de Abraham, a la fe y obediencia de Abraham, Dios pudo cumplir en Jesucristo, en las descendencias, aquel Salvador del Génesis 3:15 que prometía a Dios.
dentro del error del hombre, del pecado del hombre, Dios es tan bueno, mis hermanos. Y a todos los que me están escuchando por las redes, Dios es bueno. Dios no es malo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. El hombre peca, se desvía y Dios automáticamente trae una solución. Trae a alguien que le iba a pisar la cabeza al pecado y a la muerte, hablando de Jesucristo el Salvador. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que no se rinde y no se va a rendir en nuestra vida. Y sabemos que por la fe, allí en Hebreos 12 encontramos los testimonios de los héroes de nuestra fe, todo lo que pudieron alcanzar a través de la fe y todo lo que tú puedes seguir alcanzando y yo a través de nuestra fe puesta en Dios. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Si ponemos en una balanza, ponemos el 1 acá y el 10 acá, ¿dónde pondrías tu fe en esta mañana? Sabemos que es importantísimo que la iglesia pueda vivir la fe puesta en el Señor. En una oportunidad Jesús pasa por Nazaret. Lo tuvieron en poco a Jesús. Y dijeron, ¿este quién es? Es el hijo del carpintero, allí están sus hermanos, su familia. Y dice la palabra de Dios que no pudo hacer ningún milagro en esa ciudad, salvo que salvó a algunos enfermos. Eso está en Marcos capítulo 6. Y dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad que había en esa ciudad. Terminando ese capítulo, en Marcos 6:53, la palabra de Dios nos dice que terminando la travesía, es decir, ellos que iban avanzando, en otra ciudad, Genesaret, cuando bajó Jesús con sus discípulos, le reconocieron a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que fueron a buscar a Jesús y ponían los enfermos y los sanó a todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay una ciudad incrédula, hay una ciudad que tiene fe. Que tú en esta mañana te pases quizás de la ciudad de incredulidad a la ciudad de la fe. Como figura estoy hablando de esto. No vayamos a tomar un avión a Genesaret. Pero estoy hablando de que Jesús mismo se asombró de la incredulidad de esa ciudad. Una ciudad necesitada por el poder de Dios, como hoy Montevideo, Uruguay, son ciudades necesitadas y país necesitado de la misericordia de Dios. La fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios y Dios se agrada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La fe es buena y es de bendición. Por eso te quiero animar y desafiar en esta mañana de parte del Señor que analicemos nuestra fe y poder ir por más en nuestra fe, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay bendición en creer, hay salvación. Más el que no creyere será condenado. Por no creer, por la duda, por la incredulidad, hay una cierta condenación eterna. Por eso qué importante es creer. Es creer. En una oportunidad el Señor Jesús se asombra de la fe de un centurión romano. ¿Se acuerdan? Que le pide ayuda al Señor porque uno de sus colaboradores o criados estaba muy enfermo. Y este hombre que tenía autoridad reconoce la autoridad de Jesús, lo que había en Jesús, y le dice unas cosas que él no era digno de ciertas cosas. Simplemente que Jesús diera la palabra, tenía fe. Y dice que Jesús los destaca a este hombre por tener una fe. No había visto una fe tan grande en un centurión romano. Qué bueno que el Señor pueda destacar a nosotros una fe grande, una fe que le crea. Solamente con que le crea a Jesús que Él puede dar su palabra, y en su palabra que hay poder, Él pueda transformar las circunstancias. Qué bueno que el Señor pueda encontrar en esta mañana, mis hermanos, más que el tiempo de prosperidad, más que el tiempo de tu milagro, pueda encontrar un corazón rendido en esta mañana para ser cultivado por la fe, trabajado por el Espíritu Santo para seguir adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Saben que la incredulidad o el pecado de la incredulidad, ¿por qué digo pecado? Quizás uno diga, bueno, pero pecado suena más a un adulterio, a un robo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado a Dios no le agrada. Y Jesús reprocha la incredulidad. ¿Cómo puede ser
caminaron con Jesús años, experimentaron cosas maravillosas, cosas preciosas que a mí me encantaría haber vivido al lado de Jesús. La multiplicación, las tormentas que el Señor calmaba en su autoridad, tantos milagros, pero no creyeron que Jesús había resucitado. Y el creer en que Jesús ha resucitado es un pilar muy grande para nuestra fe. Pablo decía en la carta a los Corintios: si no creemos que Cristo resucitó, en vana es nuestra predicación y nuestra fe y esperanza. Por eso estamos aquí en esta mañana, porque Cristo ha resucitado con poder, y su Espíritu Santo lo sigue glorificando con poder a través de los siglos, a través de las décadas. El Espíritu Santo de Dios sigue levantando el nombre que es sobre todo el nombre. Y ellos no creyeron, y Jesús estaba asombrado de esa incredulidad. Yo me imagino a Jesús agarrándose la cabeza, como Dios en el pasado, cuando tuvo un diálogo con Moisés, que le decía: todas las maravillas que hice por ellos, les perdoné, les sané, y aún así no creen, son rebeldes, se vuelcan a la idolatría. Y Moisés, que era un hombre humilde, habla con Dios y le pide misericordia, y Dios toca, pero ya lo vemos en el pasado. Por eso cuidemos nuestros corazones. Después vamos a hablar un poquito del corazón, pero cuidemos nuestros corazones. Estos hombres y mujeres caminaron con Jesús, experimentaron a Jesús y no creyeron. Aquellos que iban camino de Maús iban perturbados y todavía siguen creyendo en un mito que quizás Jesús podía resucitar al tercer día, pero por un mito, no por el poder de Dios. Y cuando Jesús se le acerca a aquellos que iban camino de Maús, hay uno de ellos le dice: sí, todavía ya han pasado 3 días y no ha resucitado. Y Jesús ya había hecho un milagro en Lázaro, le había resucitado el 4º día, echado por tierra todo mito, toda leyenda judía. Y aún así les costaba creer y seguir adelante en la fe con Jesús. Amén. Parece que el rey de los incrédulos, Tomás, Jesús se aparece, hace un milagro ahí, le da paz, como nos da paz a nosotros. Y Tomás no estaba. Cuando llega dice: yo si no veo, si no toco las heridas, no voy a creer. Y Jesús, que conoce todas las cosas, que ve todas las cosas, que escucha todas las cosas, cuando vino a Tomás, igual que a Pedro, no le reprochó, no le tiró de las orejas, sino que le dijo: Tomás, aquí toca. Así es el Señor. Quizás en esta mañana alguno de nosotros está buscando una señal y parece que no aparece, pero el Señor llega con su amor una vez más a través de su palabra para darte vida, para restaurar tu corazón, tu fe. Porque la incredulidad es algo que a Dios no le agrada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible, dice el libro de Hebreos. Por eso dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creerle que hay Dios. Amén. Tiene que creerle que hay Dios. En algunas campañas que me han invitado los pastores, hemos orado por varias personas, y me ha tocado, momento más o menos incómodo, por decirlo así, llamar para orar a algunas personas y decirle: hermana o hermano, ¿cree que el Señor le va a sanar? Pasó adelante todo. Y bueno, pasó adelante, pero le cuesta. Y aún en la iglesia, quizás en años de evangelio o en ministerio, quizás nos puede costar creerle a Dios ciertas cosas. Vamos a creerle a Dios en esta mañana. Y en el poder de su palabra. Vamos a mirar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar también un poco el mundo, lo que está pasando, cómo se están acomodando ciertas piezas que están anunciando que Cristo está cerca. Amén. La apostasía y varias cosas más. Pero vamos a creerle a Dios que su amor es eterno. Vamos a creerle a Dios en esta mañana que su misericordia se ha renovado en medio de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En una oportunidad un hombre viene a buscar a Jesús porque los discípulos no pudieron hacer un milagro o traer sanidad a su hijo. Un hijo que estaba tomado por los demonios y escupía y se tiraba en el piso
Y Jesús, hay un reproche que habla de esta generación incrédula. Y este hombre le dice: ayúdame, Señor, porque los discípulos no pudieron hacer nada. Y el Señor se acerca a este hombre y le dice: puedes creer, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este hombre le dijo: sí creo, ayuda mi incredulidad. Qué bueno cuando hay alguien que le reconoce al Señor y le dice: Señor, ayúdame, quiero creerte más. Cuánta resistencia a veces hay en nuestros corazones o en nuestros pensamientos. Por eso el Señor, más que multiplicación, más que el año de tu milagro, quiere tratar con nuestros corazones, quiere tocar nuestra fe puesta en el Señor. A veces los jóvenes, los adultos, ponen fe en un amor, ponen fe en una persona, hasta en un director de trabajo: este director me va a acomodar. Nuestra fe tiene que estar puesta siempre en el Señor y obedecer a la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios en su palabra, tenemos que estar tranquilos y en paz, que Dios en su voluntad nos va a ir guiando, mostrando y prosperando también. Vemos en la Biblia hombres que fueron prosperados por Dios, que pasaron momentos amargos, como José, como Daniel, pero ellos se mantuvieron fieles en su fe a Dios, a su Dios, y Dios en su tiempo y en su momento los levantó y los recompensó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Vale la pena creer a Dios? ¿Vale la pena buscar a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso esta mañana analicemos el pecado de la incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el familiar que va de la mano de la incredulidad es la dureza del corazón. Suena medio fuerte, dureza de corazón, pero es algo que va trabajando de a poco en los corazones de los hombres y de las mujeres. A veces parece que no nos damos cuenta, pero eso puede ir trabajando en nuestras vidas. ¿Y por qué digo eso? Porque va por dentro, como dije al principio. Va por dentro la dureza del corazón. Y yo quisiera hablar esta mañana algunos puntos que pueden endurecer nuestros corazones. Y quizás alguien diga: no, a mí, la verdad, hermano y hermana, y para mí también, el que esté firme tenga cuidado que no se desvíe o caiga. Siempre tenemos que tener la dependencia cada día de que somos necesitados de su auxilio y de su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe? El punto número 1, y de ese punto vamos a desarrollar otros puntos más, es el pecado. El pecado endurece el corazón del hombre y de la mujer. El pecado no es compatible con Dios, y el pecado va siendo una obra que va endureciendo nuestros corazones, endureciendo nuestras vidas y nuestros corazones a ser sensibles a la voz de Dios. El pecado en nuestras vidas es como engañoso. La Biblia dice que es engañoso el pecado, y va trabajando como muy despacito, y de repente cuando me equivoco o caigo en pecado, el Espíritu Santo que está en nosotros nos anuncia: es así o no es así. Y a veces, bueno, Señor, restáurame. Y cuando caemos de vuelta en el mismo o en otro pecado, llega un momento que seguimos avanzando en ese pecado o en el pecado, y después está como lo mismo. Ahí está el corazón endurecido. Y cuando hay un corazón endurecido, está insensible a la voz de Dios. Insensible. Por eso nuestros corazones tienen que estar siempre sensibles a la voz del Señor, a través de su palabra, a través de la oración, que Dios nos hable y nos conecte con Él. Mire lo que dice el libro de Hebreos, no lo lean. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos. Después dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Si hoy usted está oyendo la voz de Dios, no endurezca su corazón. Dios a veces nos exhorta porque nos quiere salvar y nos quiere sanar. Por eso esta es una mañana para analizar nuestras vidas espirituales, ministerios y nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Hoy hablamos cómo está tu fe. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está apasionado por Dios? ¿Está expectante por Dios? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? O quizás podemos hoy hacer un análisis y decir, hay algo que se está endureciendo en mi corazón. El pecado es engañoso. Y uno de los síntomas cuando nuestro corazón se está endureciendo es que parece que ya no sentimos más a Dios. Parece que voy a buscar a Dios en la oración y los cielos están cerrados. Y parece que estoy hablando y ahí abrimos puertas al diablo y habla a nuestros corazones, a nuestros oídos, el engañoso. Y parece que no hay Dios, que le estamos hablando al techo, y ahí comienza todo para atrás nuestras vidas espirituales. Parece que los hermanos reciben el poder del Espíritu Santo en alabanza cuando pasan. Y yo no siento nada. Por eso analicemos nuestras vidas en esta mañana. Más que palabras, más que profecías, analicemos nuestros corazones. Algo que endurece también, que es un pecado. Algo que endurece nuestros corazones son las ofensas. O esas raíces de amargura. ¿Y por qué digo eso? Porque las ofensas pueden hacer, sí, no es un momento bueno, no son momentos buenos, pero la Biblia nos enseña a dejar las ofensas en las manos de Dios. Las ofensas, los enojos, los resentimientos, los pleitos del pasado son pecados que van trabajando en nuestros corazones y endureciendo nuestros corazones. Y esas raíces de amargura que a veces crecen. ¿Saben? A veces hay árboles o arbustos que hay que cortarlos de raíz para que después no brote más. Hay árboles que no, se cortan o se talan ahí contra el suelo, se le echa un veneno y no brota más. Pero hay raíces que quizás se tapan con un poco de tierra, pero por debajo van dando brote, y a veces nosotros barremos, es como que barremos debajo de la alfombra. Tenemos que analizar eso y rápidamente ir a Dios si hay alguna raíz de amargura que está creciendo en nuestros corazones. Algunos dicen, yo no estoy enojado con Dios. Con Dios está todo bien, pero con aquel, él allá y yo acá. Y no está mal que él esté allá y yo esté acá, pero realmente en nuestros corazones la ofensa está trabajando. Realmente que en nuestros corazones no obre la ofensa y las raíces de amargura, que son pecado para nuestros corazones, porque a Dios no le agrada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otra de las cosas que Dios puso en mi corazón en estos días, preparando la palabra, es aquellas cosas que endurecen nuestros corazones, el enojo porque Dios no me responde, o porque Dios no hace como yo quiero que haga o me parece que sería lo mejor, tanto para mí como para la iglesia. El enojo muy suave, muy disfrazado. He escuchado a veces a unas personas decir, conversando, y yo no sé cuándo Dios me va a dar una mujer o me va a dar otra casa, pero es como un reproche muy sutil a Dios. Yo no sé. Y a veces hay un cierto enojo por no esperar en Dios, o porque Dios no me responde a lo que yo estoy necesitando. La palabra de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Créele a Dios, mantenete firme y fiel a Dios, espera en Dios, sometete a Dios, y el Señor en su tiempo va a abrir los cielos y a responder esas palabras, esas promesas que son para su pueblo, para nosotros, que Dios es bueno y responde. Quizás algunas promesas no las veas, pero así a veces cuando está dirigiendo, predicando, dice, yo tengo fe en Dios, que quizás algunas promesas no las veo, pero me voy a ir quizás creyendo que Dios igual las va a hacer. Por eso en esta mañana analicemos si ahí dentro de nuestros corazones hay un cierto reproche porque Dios no responde a algo que a mí me parece que está bien. Los hombres, el uruguayo o el Uruguay, está como destacado
que hay como 3 millones de políticos, que hay 3 millones de directores técnicos, y parece que hay como 3 millones de pastores, o como 3 millones de personas guiadas por Dios, y queremos que Dios haga así, así, que Dios levante a este, haga aquel no, que Dios haga esto, haga lo otro. Dios es soberano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Dios va a hacer como tenga que hacer. Dale fuerte el aplauso al Señor. Él va a hacer como tenga que hacer. Y tenemos que aceptar su voluntad. Eso nos habla de aceptar su voluntad, de un corazón maduro, un corazón sensible a Dios. Hace poco hablaba con un hombre de cerca de 70 años, conoce el Evangelio, y me pude dar cuenta, yo no estoy para hacer crítica ni no soy un juez espiritual, pero me pude dar cuenta en esa conversación que su corazón se está endureciendo, conociendo al Señor, porque no acepta que un familiar partió a la eternidad con 43, 44 años. No lo acepta. No acepta que Dios se haya llevado a un hombre joven. Y bueno, hablé un poco con él, pero me pude dar cuenta, y repito, yo no soy un psicólogo espiritual, ni un psiquiatra espiritual, pero me pude dar cuenta que no acepta la voluntad de Dios. Y cuando no aceptamos la voluntad de Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer a la sensibilidad de Dios. Otro de los pecados que puede endurecer nuestros corazones es la murmuración. La murmuración está en nuestros corazones, está en nuestras vidas. Tenemos que vencerlo. Tenemos que vencer el pecado de la murmuración. A Dios no le agrada la murmuración, y la murmuración con cierta desconformidad. Quizás alguien entiende en esta mañana que tiene que soltar ese pecado, que tiene que dejarlo a los pies del Señor, y la desconformidad también. Quizás alguien esta mañana me pueda estar escuchando, pueda estar aquí en este lugar, que diga: yo no murmuro, pero si a veces prestamos el oído a la murmuración, somos participantes de ese pecado. Que Dios nos guarde y nos libre de la murmuración, del pecado, porque eso va endureciendo, es como un veneno, va endureciendo de a poco nuestros corazones. Y parece que no, pero cuando queremos acordar, tenemos un corazón recubierto por el pecado, endurecido por el pecado. Allá en Números 12, no lo leen, Aarón y María murmuraron contra Moisés. Muchas veces los hombres tenemos la tendencia a ser murmuradores, como dije recién, pero a ser jueces del pastor, de los pastores, de los hermanos, de las hermanas. Cada uno dará cuenta delante de Dios cuando estemos cara a cara con Dios. Y Dios, que escucha todas las cosas, se enoja. Los llaman los tres, a Moisés, Aarón, María, los aparta, y Dios les dice a ellos, porque ellos dijeron, porque Moisés había agarrado a una mujer cusita, y ellos en esa rebelión dice: y nosotros también somos obreros de Dios, por decirlo así, somos predicadores, que Dios no puede hablar por nosotros. Que Dios nos guarde de esas cosas. Dios está con Moisés, y mirá lo que está haciendo Moisés, o mirá lo que hizo Moisés. Que Dios nos guarde. Dios le llama y le dice y le da a entender que Moisés iba a ser más grande que los profetas, algo así, que Dios iba a hablar como Él quiere hablar en los tiempos de Dios. Pero dice: por cuanto no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés, dice que la ira de Dios se encendió, se levantó. Y dice la palabra en ese mismo capítulo que Moisés era un hombre manso. Y aunque le vino la ira de Dios sobre María, sabemos que Dios le puso una lepra. Moisés, así todo, habla con Dios y le pide misericordia. Amén. Eso es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que las ofensas quedan por ahí también. Pero que Dios nos guarde de la murmuración, así sea de un siervo de Dios o del que sea. Que podamos en esta mañana ganarle a ese pecado. Si aún sigue fluyendo en nuestros corazones, hace un tiempo, yo escuchaba a una persona murmurar. Yo era muy nuevito en el Evangelio, no tenía nada para decirle, simplemente orar. Y cuando Dios hablaba a través de su palabra, yo decía: Señor, toca a esta persona para que su corazón sea sensible y cambie ese pecado.
Nadie está aquí en este lugar para decir esta palabra es para Alex, esta palabra para mí no es para Mario. No, la palabra es para cada uno de nosotros. Pero a veces tenemos inquietudes en nuestros corazones y entendemos que Dios está hablando. Y decimos, Señor, habla con esta persona porque yo entiendo que necesita de tu palabra. Recuerden que hoy leímos en Hebreo que no esté endurecido nuestros corazones a la voz de Dios. Y esta persona no abandonó ese pecado. Y Dios habló vez tras vez, vez tras vez. Esa persona no abandonó ese pecado. Y esa persona, lamentablemente y tristemente, hoy, después de años, está lejos del servicio de Dios y lejos de las cosas de Dios. Por eso que el Señor nos hable en esta mañana, nos confronte y que nosotros podamos ser sabios en esta mañana de resistir la murmuración, que es un veneno que endurece nuestros corazones y envenena y endurece los corazones de otros. Porque si Rosana me dice a mí, mira al pastor cómo se equivoca, un ejemplo, ¿no? Mira al pastor, o mira a Mario, siempre estos. Yo cuando veo a Mario tengo esa murmuración y quizás a Mario, en lugar de saludarle hermano, le diga, hermano, ¿cómo está? Porque hay algo que me sembraron en mi corazón, en mi vida. Y eso pasa, y eso pasa, y es triste, y es lamentable. Y Dios quiere obrar y sanar nuestros corazones en esta mañana. Otro punto más, y ya muy redondeando, es el acostumbramiento. Lo peor que nos puede pasar en la vida, en el camino de Dios, es acostumbrarnos. Que pasen los años y pensar o decir, yo ya lo sé todo, yo ya lo he vivido todo, ya me conozco la Biblia, ya sé lo que vamos a hacer en el culto, arrancamos con una alabanza, después viene el devocional, después vienen 3 alabanzas, ya sé. El acostumbramiento, lo rutinario en nuestras vidas espirituales, eso va endureciendo nuestra fe, va endureciendo nuestros corazones. Cada día tenemos que estar expectantes de que Dios algo fresco, algo nuevo tiene para nosotros. Yo me alegro, me gozo cada vez que vengo a la iglesia. Ya conozco la rutina de la iglesia porque hay un orden. Porque en todas las cosas hay un orden. En un trabajo hay un orden, en un gobierno hay un orden, en una iglesia también hay un orden. Pero me gozo porque voy o vengo a la iglesia expectante de que Dios haga algo nuevo en mi vida, en mis hermanos, que Dios se manifieste, que haya una visitación del Espíritu Santo. No voy a permitir, y esto lo hablo a nivel personal, que haya un acostumbramiento del servicio. Yo voy por más. Yo quiero ir por más. ¿Cuántos quieren ir por más? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya por más en este año. Abra su corazón y dígale al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El acostumbramiento trae sequía espiritual. Sequía. Y Dios quiere que fluya como un río. Es bravo cuando hay sequía, ¿no? No hay vida, se muere todo. Pero cuando llueve un poco y el río comienza a crecer, o el arroyo y los mares, fluye, enseguida hay un verde, enseguida hay vida. Por eso que en esta mañana no te agarre el acostumbramiento al servicio. Yo pienso, y esto es a nivel personal, que un hombre y una mujer redimido, salvado, enviado por Cristo, por Dios, nunca gradúa de su pasión y de su servicio a Dios. Hay etapas, porque hay etapas. A Moisés le pasó, se le cansaban sus brazos. Hay etapas, a David le pasó. Ya con 60 años no era el mismo luchador de cuando era un jovencito. Y la Biblia habla de aquella luz que se iba apagando. Hay etapas. Pero nunca tiene que, de nuestras vidas, nunca tiene que hacerse de nuestras vidas. Es decir, bueno, hasta aquí llegué. El acostumbramiento espiritual puede secar nuestros corazones y endurecer nuestros corazones. Y por último, el pecado del orgullo. El pecado del orgullo, hermanos queridos, está en nosotros y tenemos que combatirlo cada día, rendirlo cada día a los pies del Señor. ¿Por qué digo el pecado del orgullo? Porque es algo que fluye de la nada muchas veces, pero hay que reconocerlo delante del Señor. Hay que reconocer nuestras flaquezas, nuestras limitaciones, nuestros pecados, y no ser orgullosos delante ni de los hermanos ni delante de Dios, y reconocer cuando tengo orgullo en mi corazón. Sabemos que la palabra de Dios habla de que a los orgullosos, Dios, a los altivos, Dios lo mira
de lejos y los resistes. Pero a los humildes, Dios les recibe. Y humilde no es alguien que está, humilde es alguien que viene, que le dice: te necesito, Señor, mira mi debilidad, mira mi pecado, Señor, ayúdame, Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? El orgullo, mis queridos hermanos, cuando reconocemos, o reconocer cuando me equivoco, o cuando le estoy fallando a Dios, o cuando estoy mal delante de Dios, o cuando me equivoqué con un hermano, reconocer, que no haya orgullo. La Biblia dice que tenemos que mirar a los demás, a nuestros hermanos, aún superiores a nosotros. No decir, no, porque yo soy pastor, que le está pidiendo disculpas a este joven. Que Dios me guarde y me libre de todo eso. Amén. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todo, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estaban ahí los creyentes y Jesús se le apareció y no habían creído que Jesús había resucitado. Engañoso es el corazón. Por eso el Señor quiere obrar en nuestros corazones con poder y con gloria. Quiere traer sanidad a nuestras vidas, sanidad a nuestros corazones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso el Señor no dice: dame tu oro, dame tu plata. Dice: dame tu corazón, hijo mío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire lo que dice Proverbios. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Circuncidad ya en el pasado, pues, el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestras aves. El prepucio de nuestros corazones. Sabemos lo que es la circuncisión. Amén. Los cirujanos, en aquella época no eran cirujanos, pero yo estuve hace como 8 años, fuimos con Rob a una circuncisión de un niño uruguayo, pero de descendencia de judíos, y vimos todos cómo el cirujano obra, cómo opera, cómo corta el prepucio, y sabemos que esa piel recubre el glande, que es el del aparato reproductor masculino. No voy a dar clases de biología hoy, pero aquí la palabra dice: circuncidad, así, cortad el prepucio, lo que recubre vuestros corazones, para que nuestro corazón esté sensible a la voz de Dios. Ustedes miren a los músicos que estén pasando, por favor, y que en esta mañana podamos hacer un análisis de nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestros corazones, y que si el Señor se para hoy frente a nosotros, que no haya del Señor reproche de incredulidad y de dureza en vuestros corazones. Ponete de pie esta mañana, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Él es bueno. Él te ha hablado en esta mañana. Y Él me ha hablado en esta mañana. Y todos esos puntos que hemos hablado, analizarlos, meditarlos en tu vida, en tu corazón. Porque el Señor quiere levantarte con poder, con gloria. El Señor quiere seguir transformando tu vida, llenándote del poder del Espíritu Santo. Él quiere seguir obrando en tu corazón y en mi corazón. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás. Comienza a orar al Señor. Bendecirle. Él quiere traer sanidad. Sanidad a tu corazón en esta mañana. Sanidad a tu ministerio en esta mañana. Sanidad a tu fe en esta mañana. Él quiere obrar con poder en esta mañana. Quiere encontrar un hijo, una hija que esté sensible a la voz. Dios te ha hablado en esta mañana. Dios nos ha hablado en esta mañana. Él quiere restaurarnos, salvarnos. Levanta tus manos al cielo, comienza a orar. Sigue orando ahí al Señor. Sigue orando ahí, levanta tus manos al cielo. Y si hoy reconoces delante del Señor que el Señor tiene que transformar el orgullo, la murmuración, alguna flaqueza, hoy es el tiempo. Mañana no, hoy es el tiempo. Y es la oportunidad para entregar nuestro corazón, nuestras vidas, delante del Rey de Reyes, delante del poder del Espíritu Santo. Si hay acostumbramiento en tu vida y sequía espiritual, pedir a Dios que en esta mañana renueve tu corazón, tu espíritu, te renueve los sueños, la pasión por buscar su presencia, hambre por Dios, más por Dios en esta mañana. Levanta tus manos al cielo, adora al Señor, levanta tus manos al cielo, vamos a orar.